Aquí intentamos daros datos para que veáis las tres grandes mentiras que nos intentan vender los políticos europeos que quieren justificar mayor gasto en defensa. Tenemos ante nuestros ojos los datos objetivos, los hechos irrefutables que nos van a ayudar a pensar y luego que cada cual saque sus consecuencias. El primero de ellos es el gasto militar. Fijaros, un instituto muy prestigioso sueco es el que nos da datos, están en internet, del gasto en defensa de los principales países de Europa. Pues bueno, Rusia se gastaba en el año 2022, ya en plena guerra con Ucrania, 87.000 millones de dólares. Pero es que solo Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia juntos, es decir, 4 países de los 28 que podrían constituir la Unión Europea más Gran Bretaña, se gastan 230.000 millones. Es decir, casi 3 veces lo que Rusia. Estos 4 países, los más importantes, si a esto le sumamos Suecia, Noruega, Finlandia, España, Portugal, es evidente que el presupuesto ya hoy de la Unión Europea más Gran Bretaña es muy superior al de Rusia, pero al menos 4 o 5 veces. Esto el dinero. Segundo dato importante dentro de la gran mentira de los datos. Rusia es un país que no crece en población, tiene 144 millones de habitantes frente a los 450 que tiene la Unión Europea. Si a esto le sumamos Gran Bretaña y algún país más, estaríamos hablando de 550 millones de habitantes. Más de 4 veces los habitantes que tiene Rusia. Y para atacar a alguien y ocupar su territorio hacen falta soldaditos. Luego es mentira que necesitemos invertir más, desde luego, en personas. Siguiente dato que demuestra la debilidad de Rusia. Rusia es un gigante con los pies de barro, pero mucho barro. Fijaros, la esperanza de vida en Rusia, otro dato objetivo, son 73 años. En cambio, en la Unión Europea son casi 10 años más, estamos cerca de 82. Es decir, que la sanidad, la riqueza, la calidad de vida, la alimentación, etcétera, de Europa es muy superior a la de Rusia. Y por último, si queremos también proyectar el futuro, sabemos que Rusia es un país con muy poca natalidad. Muchos de los años tiene más muertes que nacimientos, es decir, tiene un serio problema a futuro de población. Europa también es cierto que tiene natalidad muy baja, pero seguimos teniendo inmigración. Por lo tanto, somos mucho más poderosos que Rusia en recursos humanos. El segundo capítulo de mentiras terrible es la falta de información. ¿Alguno de vosotros ha visto información sobre, de verdad, cuál es el ejército hoy que hay en Europa? El número de tanques que tenemos sumando todos los países, o el número de aviones de caza, o el número de bombarderos, o el número de fragatas o destructores o portaaviones o submarinos, no nos dan datos. ¿Por qué? No porque sean idiotas, no porque no tengan los datos. Eso no cuela. No nos dan los datos porque es evidente que en todo somos muy superiores a los rusos, salvo en cabezas nucleares. Pero en el siglo XXI nadie tira bombas atómicas a nadie. Las últimas que se tiraron contra la población fue hace más de un siglo, 1945, Hiroshima y Nagasaki, en circunstancias muy especiales. O sea que no os engañen por ahí. Y el tercero es la memoria. Esto que le gusta tanto a algunos en España, la memoria histórica. Fijaros la debilidad tan brutal de Rusia que conocemos. Solo tenemos que recordar hechos. Se les hundió un submarino nuclear de última generación, el Kursk. Se les hundió y no fueron capaces de rescatarlo. Solo Suecia ya tenía tecnología suficiente para haber rescatado ese submarino del fondo del mar. Rusia fue incapaz. A Francia o a Reino Unido, que tienen submarinos nucleares, no se les ha hundido ningún submarino nuclear y si se hundiera, lo rescataría. Pero es que hace menos tiempo incluso, ¿os acordáis? Rusia subcontrata la guerra a gente como Wagner, es decir, a mercenarios, y se le rebelaron. Los propios rusos, liderados por un ruso amigo de Putin, se le rebeló y amenazó con ir hasta Moscú y estuvo a punto de llegar allí con sus blindados. Al final llegaron a un acuerdo, y después, misteriosamente, el avión en el que viajaba el líder de Wagner cayó, derribado seguramente, y murió. Y más aún, fijaros, Kiev. Kiev está a menos de 200 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Pues los rusos fueron incapaces de llegar a Kiev en esa operación relámpago que mandaron ahí sus tanques y tal para llegar a Kiev a 200 kilómetros, menos distancia de la que está Burgos de Madrid, y no fueron capaces de llegar. Todo esto son hechos y nos demuestran la gran mentira a la que nos quieren someter. Por tanto, conclusión, la razón
por la que quieren de verdad que invirtamos más en armas, en defensa, en seguridad, como quieras llamarle, no es la amenaza rusa, que es inexistente. Es más, Rusia está con serios problemas ella solita. La razón no puede ser otra que económica, corrupción, los intereses del complejo industrial, militar y la cantidad de puestos bien remunerados que consiguen los políticos europeos que se corrompen y se venden por las comisiones o los puestos que consiguen en la industria de defensa. Por ejemplo, ¿sabéis dónde está casado el presidente del PP, el que quiso cargarse a Ayuso? Pues en un lobby de defensa. ¿Sabéis de dónde viene von der Leyen? Del Ministerio de Defensa alemán. Es así todo, pero por favor, mirad los datos, analizarlos e insisto, sacar vosotros vuestras conclusiones, pero todos estos datos que os hemos dado son datos objetivos, cuantitativos, hechos irrefutables y comprobados.